Hola a todos, yo soy Unai y me gustaría dar las gracias a la organización de Anglistics por la oportunidad de estar aquí hoy para presentarles esta ponencia titulada Reescribir el mar sin el capitán Ahab, archivo oceánico y conciencia ecológica en la poesía de Steve Mentz. Para mí es un placer. Esta investigación parte de una inquietud muy actual. ¿Qué hacemos con los grandes mitos literarios que han sostenido una visión del mar como espacio de conquista, de violencia e incluso de excepcionalidad masculina? En este contexto, Moby Dick se ha convertido en algo, ambivalente, porque por un lado sigue encarnando la profundidad simbólica del océano, pero por otro también representa una ética del dominio y de la individualidad heroica que hoy resulta un poco problemática desde una perspectiva ecológica. El punto de partida de esta ponencia es Sailing Without Ahab, que es el último libro del crítico estadounidense Steve Mentz, una figura clave en el desarrollo de las Blue Humanities o humanidades oceánicas, humanidades azules, que es una corriente que propone leer el mar no solo como metáfora o como escenario, sino como un archivo vivo, como un medio relacional que nos constituye a nosotros, a los humanos, y que nos conecta con otras formas de vida. La propuesta de este autor es dar un giro. No se trata de eliminar a Melville como algo ya antiguo, sino de releerlo sin Ahab, es decir, sin el modelo extractivista, sin la lógica de sacrificio, y atender a aspectos como la colectividad o nuestra vulnerabilidad. Como dice Mentz en otra obra suya, Shipwreck Modernity, "We are not just wrecked on the sea, we are of the sea". No solo naufragamos en el mar, sino que estamos hechos de mar. Esta cita la escogí porque representa muy bien esa ética relacional con la que se plantea reescribir el imaginario oceánico. Hoy, en esta ponencia, nos vamos a preguntar cómo esta relectura es posible desde la poesía, entendiendo el mar como un lugar de memoria, de afecto y de cohabitación. En esta ponencia no me centro únicamente en cómo la poesía puede servir para reescribir Moby Dick y su simbolismo. Intentamos ir un poquito más allá. Queremos entender cómo la poesía contemporánea puede funcionar como un archivo poético del océano en tiempos del Antropoceno. En las humanidades oceánicas, el Antropoceno, me van a escuchar referirme a él varias veces, el Antropoceno sería nuestra era geológica actual, marcada pues, por el impacto seguramente ya irreversible de la actividad humana sobre el planeta. En cuanto al archivo poético del océano, esto implica pensar la poesía como una forma de memoria cultural y también de afiliación colectiva y afectiva, es decir, un modo de relacionarnos con el mar que no pasa por dominarlo ni por la épica individual que vemos muchas veces en literatura, sino por aspectos como la conexión, la pérdida o la fragilidad que compartimos con nuestro medio. La hipótesis es que este autor consigue, al quitar a Ahab del centro del imaginario oceánico de Moby Dick, que emerjan otras voces y otras formas de relación con el mar. Voces que no pretenden conquistarlo ni explicarlo, sino que lo que quieren es simplemente habitarlo, escucharlo, recordarlo. Este planteamiento se apoya en tres ejes teóricos que se complementan. En primer lugar, las humanidades azules de Mentz, que conciben el mar no solo como un escenario o símbolo, sino que además es un medio fluido que transforma nuestros marcos culturales y afectivos. El océano desestabiliza también jerarquías entre especies y mezcla escalas temporales y geográficas. En segundo lugar, la noción de archivo, también la mencioné antes, desde Foucault y Derrida,
que permite entender cómo ciertos textos poéticos funcionan como formas de memoria cultural. Y finalmente, las perspectivas ecocríticas y poshumanistas, como las que sostienen autoras como Stacey Alaimo o Donna Haraway. Estas visiones lo que hacen es aportarnos una forma de leer poesía desde una concepción relacional y material del mundo, donde los cuerpos humanos participan junto con elementos que son del entorno en la producción de significado literario, y donde la frontera entre el sujeto y el medio ambiente también se vuelve borrosa. En este punto quisiera detenerme brevemente también en la idea de archivo oceánico. Claro, el mar es un espacio de memoria, primero de memoria material, porque guarda restos, naufragios, especies, residuos incluso, y luego también de memoria textual, porque sobre el mar se han proyectado muchísimos relatos, cartografías, saberes, conocimiento, en definitiva. Y en ese sentido, Moby Dick puede también entenderse como un archivo preexistente, o sea, un compendio poético de visiones sobre el océano que puede reaparecer, puede retomarse y reescribirse en obras contemporáneas, como en Sailing Without Ahab. Como dice Melody Dew, The Sea is an archive of loss, un archivo de lo perdido, de lo difícil de recuperar. Y esa fragilidad de lo que el océano guarda es parte de lo que hace tan poderoso su uso poético en el contexto del antropoceno. Con todo esto en mente, entramos ya en el primer eje de análisis, la experiencia individual del sujeto poético ante lo oceánico. Bueno, en la poesía de Menz se presentan dos formas de aproximarse al mar. La primera es la del nadador, la figura del nadador, que es una figura frágil, consciente de su vulnerabilidad, que se sumerge en el entorno sin intentar dominarlo. Este yo poético, que en los poemas de esta obra aparece como Ae, haciendo referencia a la inicial de Ishmael, uno de los personajes principales de esta novela, claro, este yo poético hereda algo del Ishmael de Moby Dick, por supuesto, pero es un yo desarraigado, desorientado, bueno, como Ishmael en realidad, que busca sentido en el contacto físico y afectivo en el mar. Tenemos un poema de Sailing Without Ahab titulado Out of Place, que abre con una imagen inquietante. Ese yo poético despierta un día junto a una ballena, pero esa ballena está en un estanque urbano. He came here with me. I find no place else for him. Esta escena evoca el desajuste del mundo natural en el antropoceno, porque la ballena, que es símbolo melvilliano de lo sublime, de lo salvaje, aparece fuera de lugar, desplazada. En el poema vemos como el yo poético no solo constata esto, sino que se involucra emocionalmente en ese desarraigo de la ballena. Luego tenemos otro poema, The Pulpit, donde la figura del púlpito, que es también clave en Moby Dick, se transforma. Ya no es una estructura de autoridad, sino que es una roca moldeada por el retroceso de los glaciares, por nuestra acción. The osprey sees something we can't. Una águila pescadora, se cruza en la vista del yo poético, que está en ese púlpito, y nos señala los límites de la percepción humana. La voz poética dice que el águila ve algo en ese paraje modificado por nuestra acción que nosotros no podemos ver, y sugiere otra forma de conocimiento mediante el mar, que nace de esa humildad y de la coexistencia entre especies, de observar lo que otras especies pueden estar percibiendo. Este yo nadador entonces no navega, no explora, sino que simplemente habita el mar desde el contacto, desde el cuerpo, desde la escucha.
Ahora nos desplazamos hacia el nosotros marinero, el yo marinero o el nosotros marinero, es decir, hacia la experiencia compartida de quienes viven y a veces también trabajan en el mar, en un plano colectivo. Sailing Without Ahab no es solamente un viaje individual, sino que también es una exploración de los vínculos humanos. En el poema Forecastle Midnight, por ejemplo, vemos una especie de cartografía de la diversidad humana que hay a bordo del Pequod, del barco, del ballenero de la novela Moby Dick. Marineros venidos de Barbados, de Francia, de Suecia, de Nantucket. Hay una enumeración que no es casual, sino que evoca la lectura de otro autor, de C.L.R. James, un pensador caribeño clave en el siglo XX, y que además fue un autor que a su vez interpretó el barco de Melville, el Pequod, como una comunidad internacional oprimida por un poder colonial. Menz retoma esa visión postcolonial y convierte el barco en un símbolo de la humanidad plural, que está unida por un destino común. Esa unidad, sin embargo, no es algo idealizado. Luego tenemos otro poema, por ejemplo, A Squeeze of the Hand, donde la acción de refinar el aceite del cachalote, que es una tarea mecánica dura, se transforma en una experiencia compartida y de unión. La materia corporal y animal une a los hombres. Las manos de los balleneros, que dice el poema son callosas, son vastas, torpes, son ahora prótesis de contacto mutuo. O sea, varios marineros estrujan el grumo de cachalote para refinar el aceite. Aquí la crítica ecológica y la crítica social se entrelazan, como pueden ver, porque Menz nos recuerda que la crisis ecológica no se entiende sin esa dimensión colectiva humana. Exprimimos el mar. Bien, la obra de Menz no busca una vuelta romántica al pasado ni una nostalgia por un mar heroico que se ha perdido, sino que su archivo funciona como un ejercicio de actualización crítica de esa herencia textual de Melville para nuestra era. Entonces, la escritura se convierte como en una especie de ritual ecológico. Cuando hablamos de escuchar el mar, no es solamente una metáfora, es una práctica de atención y de respuesta a esas agencias no humanas que también habitan y configuran nuestro mundo. Bien, Sailing Without Ahab no es el único de su tipo. Está en diálogo, es una obra que dialoga con una genealogía muy amplia. Melville es el punto de partida, pero Menz lo reescribe desde la teoría contemporánea y cruza lecturas con, por ejemplo, los marcos teóricos de Haraway y Alaimo, y a su vez, por mencionar solo un autor, pues incorpora también la perspectiva de C.L.R. James, como hemos visto, que abre un ángulo político y decolonial sobre el mar. Por lo tanto, el archivo oceánico que vemos en este libro no es lineal, sino reticular. Se alimenta de textos literarios, de filosofía, de política también, de teoría crítica para repensar qué significa leer y escribir desde el mar. Si yo tuviera que condensar la aportación de Sailing Without Ahab, diría que es un archivo poético pensado para el tiempo del Antropoceno. Es algo más que una reescritura de Moby Dick, es un ejercicio de traducción cultural y ecológica que convierte el mar en un agente de memoria y de pensamiento. Siempre hemos tenido el imaginario centrado en el capitán Ahab y en la ballena mítica, en su enfrentamiento, pero Menz nos propone un desplazamiento hacia la convivencia que reconoce nuestra vulnerabilidad y la del océano. Así que, al leer y al releer, navegamos sin Ahab y, bueno, quizá aprendamos a navegar con el mar. Muchísimas gracias.